Hola a todos. Les traemos un muy interesante iceberg para terminar esta semana terrorífica. Esta vez les traemos el iceberg de los videojuegos más perturbadores. Espero les guste y empecemos. Es el nombre del primer juego de Capcom aparecido en PlayStation gracias a Shinji Mikami, y que por sí solo inventó un género, aunque también es cierto que su mérito más grande fue el de coger lo que otros ya habían hecho y darle una vuelta de tuerca con ese punto de originalidad que distingue a los grandes. Se caracterizó por traernos icónicas escenas en live action y un guión bastante cuestionable, pero sin duda marcó a muchos por su jugabilidad única y sus enemigos que eran zombies, algo que para la época era relativamente revolucionario en la industria de los videojuegos. Para aquellos que no conozcan la saga, la idea es tan simple como efectiva. Nuestro papel es actuar como guardia de seguridad en una cadena de pizzerías que tiene muñecos animatrónicos como principal reclamo. Los robots, cantarines y bailongos por el día, resultan ser demonios que se mueven a voluntad por la noche. Agazapados en nuestra sala de control, a nuestro alcance tenemos una serie de botones que controlan las cámaras del establecimiento. Saltando de una a otra tendremos una visión global de lo que está ocurriendo en salas y pasillos, vislumbrando así si algo se está moviendo de una estancia a otra para intentar llegar a nosotros. Puede que la saga sea recordada por los sustos baratos que provocan entre la gente, el clásico grito y salto que hemos visto reproducido en infinidad de ocasiones en los videos de YouTube que comentábamos unas líneas más arriba, pero lo cierto es que en cómo juega con esa tensión previa está la clave de su éxito. Sin olvidar su perturbadora historia detrás que habla sobre el abuso infantil y la negligencia de los padres en la sociedad moderna. Existe un tipo de miedo que, bien proyectado, es capaz de eclipsar a todos los demás. El miedo a lo desconocido. Una muy intensa sensación de ansiedad e incertidumbre que va mucho más allá del sobresalto casual mostrado en pantalla. Un tipo de terror que pocos videojuegos han sido capaces de proyectar con tanta maestría como el clásico Silent Hill de PlayStation. Porque la experiencia de terror psicológico de Konami, ambientada en un pueblo maldito de Estados Unidos, diluye las típicas sensaciones de progreso o logro propias de cualquier aventura para arrastrarnos con cada paso dado hacia realidades incómodas y peligros inminentes. Arrimazón en un hombre que pierde su hija en este misterioso lugar, y sin duda esta saga ha sido capaz de perturbar a muchos, por sus fuertes mensajes psicológicos sobre la culpabilidad, especialmente porque allí está la magia del juego en personajes que entran a este lugar a enfrentarse con sus mayores miedos, y que muchas veces estos los consumen. Te retamos a que aunque su primer juego con unos gráficos bastante limitados, te sorprenderá la experiencia tan terrorífica que te puede provocar. El cine de terror clásico de Hollywood se ha visto sacudido en la última década por claras influencias del cine japonés. The Ring, Dark Water, o The Eye son algunas de las películas que han causado furor entre los amantes del género. De estas fuentes bebe Fear, del cine de terror oriental, con una clara inspiración en la obra de Hideo Nakata, autor de la saga The Ring, proponiéndonos una experiencia donde el terror psicológico, la aventura, y la acción desenfrenada se entremezclan para crear un cóctel explosivo. El equipo Fear, First Encounter Assault Recon, es un grupo militar y secreto de investigación y asalto en sucesos paranormales. Nosotros tomaremos el rol de un nuevo miembro de la unidad, y tendremos que investigar el caso del comandante Paxton Fettel, que ha perdido el juicio y ha conseguido tomar el liderazgo de un numeroso grupo de soldados clonados, que están directamente conectados a él, telepáticamente. Lo que en principio podría parecer un simple caso de asalto, traerá consigo muchas sorpresas que lo convertirán en una aventura excepcional, donde una misteriosa niña nos tendrá angustiados y pendientes de cualquier ruido en todo momento, pero esto será mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Fear se convierte de este modo en un nuevo referente dentro del género, como ya fueron en su día Half-Life, ambas partes, o Far Cry. Una compra obligada para los amantes de la acción y del terror, y una perfecta oportunidad de explorar este fascinante género para todos los demás. Cuando salió el juego en el 2005 no tuvo muchas ventas. Solo 100,000 unidades vendidas en los E.U y con un ranking de 5, 9, 10, en el 2006 subió de ranking con la puntuación de un 6,
2.10, vendiendo 300,000 unidades en los E.Uyeneur. 200,000. La historia comienza con el agente Ethan Thomas, un agente del SQ, Serial Crimes Unit, que es enviado a investigar un asesinato acompañado de un viejo agente. Esto ocurre en una serie de condominios de un barrio pobre donde las drogas y los crímenes van de la mano en una sociedad cada vez más enferma. Al llegar a la escena del crimen, encuentran el cuerpo sin vida de la víctima y por azares del destino el criminal se encuentra en la escena. El detective, tu compañero, se percata y lo persigue. Cuando Ethan lo encuentra, el asesino lo ataca. En ese preciso momento llega el detective, el asesino al cual lo mata con el arma de Ethan. Por lo cual es acusado de forma injusta por asesinato de su compañero, así que se ve obligado a escapar de la justicia y en dicho escape encuentra un compañero un tanto oscuro el cual lo ayudará a lo largo de su aventura con tal de encontrar al verdadero asesino y así limpiar su nombre. A medida que avanza el juego, Ethan se encuentra con una serie de situaciones y personajes extraños. El juego comienza a ponerse progresivamente tenebroso. Y pasa de un ambiente real a un mundo absolutamente surrealista. Pocos títulos tienen la virtud de combinar el más puro terror con la mejor historia y la perturbadora sensación de sentirse asfixiado en el contexto en el que se desarrolla. Este videojuego sin duda lo consigue, inspirándose en el gran escritor H.P. Lovecraft. Se consigue un argumento oscuro y depravado, donde la cordura se pone en tela de juicio y propone el razonamiento de hasta dónde está dispuesto un hombre a llegar con tal de ver sus propias metas conseguidas. La jugabilidad es pausada, frenética, juega con los sonidos y lo visual. El apartado sonoro es atmosférico y perturbador, una hoz muy acertada. El apartado gráfico es modesto, cumple con su cometido y te embauca a sentirte en la piel del protagonista. Como se puede deducir, se trata de una mujer que despierta sin saber de dónde viene y qué pasó. Conforme esto avanza sabremos estos oscuros secretos y el por qué esta entidad la persigue. Tras un largo periplo por el bosque, Jennifer llega a un orfanato de chicas, la mansión Burroughs, donde pronto se da cuenta de que algo extraño ocurre y comienza a recorrer los pasillos y habitaciones del caserón para investigar. La situación se agrava cuando un niño psicópata con la cara deformada aparece por sorpresa para asesinarla con unas gigantescas tijeras. Nos moveremos por la mansión Burroughs, descubriendo pasadizos secretos, puertas misteriosamente cerradas con llave y extraños personajes que nos harán pensar que estamos en un psiquiátrico, más que en un orfanato. Todo ello mientras nos movemos en tercera persona, mediante una interfaz de point and click curioso para la época, a modo de scroll lateral, con unos escenarios casi siempre estáticos que debemos investigar a fondo, pero manteniéndonos alerta en todo momento a una posible aparición del asesino de las tijeras. Así es Clock Tower, aventura gráfica basada, como han reconocido sus productores, en la película Fenómena. La protagonista que manejamos no es más que una Jennifer con ella virtual, de Dario Argento, y que incluye guiños a escenas de Suspiria, otro film del maestro italiano del giallo, género caracterizado por sus múltiples asesinatos, por lo ambiguo y siniestro de sus personajes y por la existencia de un asesino que vive atormentado por algún trauma de su pasado. Este título da origen a una saga que ha pasado de puntillas, hasta ahora, por la historia de los videojuegos. Si bien hay que decir en su favor que Europa no pudo ver su verdadera calidad hasta la salida de Clock Tower 3 en PS2, pues la segunda entrega, en Sony, no estuvo a la altura y esta primera parte no salió del mercado nipón debido a la estricta vigilancia de los altos cargos de Nintendo, que no dejaron exportar semejante cantidad de detalles gore y siniestralidad para no manchar la imagen de la gran N. Nos sitúa en la escuela secundaria Kisaragi Academy, donde un grupo de estudiantes y su profesora realizan el inocente ritual llamado Sachiko que, según Ayami Shinosaki, una de las estudiantes, garantizará que su amistad dure para siempre. Empero, la felicidad que se nos presenta antes y durante el ritual, se ve cambiada de manera drástica cuando son misteriosamente llevados a otra escuela, Evenliost, llena de cadáveres, fantasmas y almas atormentadas de otros estudiantes que murieron en esas instalaciones varios años o incluso solo horas atrás.
Es en esta situación límite, donde los personajes tendrán que lidiar con sus propios demonios y aprender a relacionarse con su compañero o compañera si es que lo tienen, en pos de sobrevivir y revelar los secretos de esta abducción grupal. A lo largo de los 5 capítulos principales, iremos intercalando los personajes a quienes controlamos, leyendo sus pensamientos y sensaciones experimentadas en esa escuela surreal, que dicho sea de paso, están redactados de forma exquisita. Además, tenemos 15 capítulos extra de duración mucho menor, que nos sirven para profundizar más en algunos personajes o situaciones secundarios. Cabe señalar que 4 de estos 15 capítulos son exclusivos de la presente versión para Nintendo 3DS, con una duración aproximada de 15 horas en su historia principal, sin contar el tiempo extra que te tomaría rejugarlo para obtener los múltiples World Ends. Corpse Party se configura como uno de los mejores juegos de survival horror del catálogo de la Nintendo 3DS, si no el mejor. Su historia es interesantísima de principio a fin, los personajes están bien construidos y evolucionan de forma creíble, el sonido es exquisito, la redacción tanto del argumento como de los diálogos está lograda de forma magistral, haciendo imposible no sumergirte de lleno en este infierno escolar. Se trata de un videojuego lanzado en 2018 que se volvió mundialmente famoso por su historia simple pero aterradora en cuestión de sustos, utilizando un motor gráfico de generaciones pasadas y una inteligencia artificial refinada, nos sitúa en una escuela abandonada, donde tenemos que hacer diferentes misiones basadas en tareas escolares, y donde debemos escapar si las pasamos todas. Hace mucho tiempo, el caos reinaba en la Tierra. Criaturas malignas descendieron en ambos mundos, vivos y muertos. A estos se les llamaron los amos obscuros y que eran dirigidos por el que son muchos el que es todos. Pero una larga y cruenta batalla aprisionó a este ser y los amos obscuros a un lugar más allá de los mundos. Y las almas obscuras fueron selladas en los Gobis, estos que a su vez fueron encomendados a las hermanas de sangre. Pero el que es todos logró unificar a los peores psicópatas y construyeron un lugar llamado asilo en el mundo de los muertos. Estos liberaron a las almas obscuras y a su vez invocaron 5 mortales para que los siguieran. Bajo su mando construyeron el portal de las almas al mundo de los vivos. Al aparecerse los 5 hombres en un sueño a una hechicera y al rey, la bruja llamó a Shadowman. El hombre de las sombras abrió por primera vez en mucho tiempo los caminos de las sombras. Ahora el hombre de las sombras está encaminado a atrapar las almas obscuras, llegar al asilo y eliminar a los 5 asesinos mortales, para evitar así el apocalipsis. Uf, vaya qué historia, ¿eh? La gente de Acclaim se empeñó mucho en hacerla, ya que esto es un resumen, pero es algo más compleja. El juego es un shooter en 3rd persona en donde el héroe es Michael Leroy, un tranquilo profesor de literatura que con la ayuda de la máscara de la muerte se convierte en Shadowman. En el juego se podrá interactuar tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos. Cada uno con características especiales. En el mundo de los vivos eres mortal, podrás conseguir armas, etc. En el de Axide podrás bucear indefinidamente, caer de altos acantilados, etc. Lógico, ya que se supone que estés muerto. Hay cantidad de ítems, armas, llaves, movimientos, etc. Después del accidente nuclear de Chernobyl, ciudad inscrita dentro del territorio de Ucrania, se comenzó a temer por el verdadero peligro que constituían las centrales nucleares. Este accidente supuso la devastación de muchas formas de vida, tanto humana, animal y vegetal, haciendo que en la franja circundante aparecieran especies de animales nunca vistas en el entorno. A su vez, en unos 4 kilómetros a la redonda, los pinares y vegetación se cubrieron de un color rojizo, propiciando su desaparición paulatina. Los efectos de la devastación nuclear crearon secuelas muy graves, la muerte y destrucción reinaba por todos lados. Las autoridades no daban crédito de lo ocurrido, y todos se echaban las manos a la cabeza por un accidente que podía haberse evitado. Todo indica que lo ocurrido fue por causa de un experimento fallido. El equipo que operaba en la planta el día 26 de abril de 1986, se propuso realizar un experimento con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Por tanto deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando electricidad la turbina de vapor una vez cortada la afluencia del mismo.
Como en la vida, todos estamos conectados y nuestros corazones ofrecen, a través del tiempo y la distancia, la fortaleza necesaria con el fin de superar cada momento y situación presentados. Mas mi propósito con este escrito no es el de realizar el enésimo ensayo centrado en la serie Kingdom Hearts. En cambio, sí que me gustaría llevar a cabo una representación de nuestras vidas y cómo éstas hacen muchos esfuerzos por estar reflejadas a partir de unas pantallas que pueden caber en las palmas de nuestras manos. Porque, ¿cuánto tiempo pasamos al día mirando nuestro móvil? ¿Acaso no estamos hiperconectados con las personas a las que queremos, aunque éstas estén lejos de nuestro lado? De hecho, casi parece que dediquemos tiempo a las afueras que a lo que tenemos a nuestro alrededor. A la larga, los dispositivos móviles se han convertido en nuestros compañeros de armas, en nuestro entretenimiento, en una fuente inagotable de información, en nuestro mundo simulacra representa ese mundo donde habitamos gran parte del día. Un mundo que, en el caso que nos ocupa, no tarda en convertirse en el centro de una investigación. En este caso, una desaparición que conlleva la desaparición de una persona. Es un juego de terror psicológico para un jugador y cooperativo ambientado en una ciudad desierta llena de criaturas horribles y delirios de pesadilla. Juegas como un hombre joven que busca desesperadamente respuestas en la fría noche escandinava, abriéndose paso por la ciudad mientras desciende lentamente hacia la locura. Originalmente comenzó como una modificación de Half-Life 1, ambientada en la misma línea que los clásicos juegos de supervivencia y terror de antaño. 4 años en la fabricación y la obtención de varios premios de modding en el camino, ahora es un juego gratuito e independiente para que cualquiera lo disfrute. Pero cuidado, no es para los débiles de corazón. Métete en la piel de un asesino, en la casa del hombre. Mata o serás matado. No hay salida, la lucha es a vida o muerte, los cazadores te buscan, ahora tú eres la presa. Ha llegado la hora de que los cazadores sean cazados. Rockstar nos trae un juego violento a más no poder, y cuando decimos a más no poder es que se queda a la altura de la violencia del parchís comparado con Manhunt. Estás en el papel de un condenado a muerte al que han salvado la vida en el último momento, simulando su ejecución. No sabes quién te ha salvado, estás solo, abandonado en una ciudad en la que nadie desea estar, Carcer City, ciudad atestada de asesinos igual que tú cuya misión es cazarte. Todo es una trampa ideada por un director de cine que va a grabar una película snuff a tu costa, y tú te has convertido en protagonista de la misma sin acudir al casting. Deberás sobrevivir a esa noche infernal, deberás cazar para sobrevivir. Allí todos son escoria como tú, lo peor de la sociedad, violadores, asesinos, nazis todos reunidos para cazarte. ¿Serás capaz de acabar con ellos? Los gráficos de este juego no están hechos con la plataforma de RPG Maker, sino con otra similar, creada por un japonés que se hace llamar Smoking Wolf. Aún así, el juego se considera de RPG Maker. La banda sonora no es muy notoria, pero acompaña al ambiente de misterio del juego. La trama del juego es la siguiente. Misao es la protagonista trágica, una chica de instituto. La típica estudiante que nunca quiere destacar, solitaria y acosada por otras chicas. Misteriosamente, un día desapareció. Tiempo después, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la escuela, y al poco, se desencadenó una maldición. La maldición de Misao. El instituto se traslada a otro mundo, y atrapa a un profesor, varios estudiantes de su clase y a nuestra protagonista, Aki. Aki es una chica que está dispuesta a dar su vida para salvar la escuela de la maldición, y a Misao de su sufrimiento. Estando en vigor la maldición, aparecen monstruos, espíritus y cadáveres. Pero además, dos extraños personajes del lado de Aki. El señor Onigawara, que dice ser el presidente del consejo estudiantil, que ayudará a Aki en su misión, y además será el fiel punto de guardado. El otro personaje es una chica llamada por Onigawara señorita biblioteca, porque se pasa el día en este lugar. Su nombre real queda a juicio del jugador, ya que da la opción de que se le ponga un nombre. Esta chica ayudará a Aki dando pistas y hablando con ella. Es tal vez el único lugar seguro del instituto.
Es un videojuego de survival horror desarrollado por Project Siren y publicado por Sony de manera exclusiva en PlayStation 2 en el año 2003, y en 2016 se habilitó un port en inglés para PS4. La aventura sigue los pasos de varios personajes que por distintos motivos llegan a un pueblo escondido entre las montañas, aledaño a las costas japonesas y de nombre Anuda. El juego empieza con la celebración de una ceremonia ocultista en medio de la noche. Kyo Yasuda sufre una imperfección en su bicicleta y observa escondido entre los árboles. Al ser detectado sale corriendo hasta encontrarse con un policía extraño que le apunta con un arma. Un 26 de junio de 2004 un desarrollador independiente japonés publicó Yume Nikki, traducido sería algo así como Diario de Sueños, un extraño videojuego que a pesar de estar creado en RPG Maker huía de las características clásicas del género y proponía, en su lugar, un surrealista viaje a través de los sueños de una hikikomori. Describir la trama de Yume Nikki no es una tarea sencilla. Su historia principal invita a los jugadores a viajar a través de los sueños de una chica hikikomori llamada Madotsuki, pero la obra no presenta una estructura narrativa clásica, sino que se centra en generar situaciones surrealistas y grotescas que los jugadores pueden interpretar a su modo. Hay una misión principal que consiste en recoger 24 efectos, unos objetos que se encuentran repartidos a través de los 12 mundos disponibles. A estos mundos se puede acceder por sus respectivas puertas desde un nexo central, aunque cada uno de ellos tiene varias conexiones con diferentes submundos. Todos igual de horrendos, visualmente hablando. Esta interconexión de niveles da como resultado un mapa general bastante grande que, combinado con su chocante estética, provoca una sensación de incomodidad en el jugador. Todo en Yume Nikki es sumamente extraño, incluyendo los encuentros con los NPC que habitan los mundos del juego. Y es que además de la protagonista, hay varios personajes más que juegan un papel muy importante en la interpretación de la trama de Yume Nikki. Todos extravagantes y grotescos, claro. Casi se podría decir que ellos son los verdaderos protagonistas, o al menos son los que conducen una historia que se ha ido completando con nuevas versiones del juego publicadas por el propio Kikiyama, pero también con fanfics y con un manga oficial publicado originalmente en 2013. La historia del juego gira en torno a una tenebrosa maldición / conspiración, a la que solo unos pocos elegidos han podido y podrán hacer frente. Los antiguos, unas extrañas deidades que poblaban la tierra antes que los humanos, llevan siglos buscando el momento para volver a dominar el mundo, y la hora está cada vez más cerca. Solo estos elegidos a lo largo y ancho de la historia tendrán algo que decir, y sus andanzas se irán narrando en el libro de las tinieblas, que llega al poder de Alexandra Roivas tras la violenta y misteriosa muerte de su abuelo, siendo la última heredera del oscuro legado familiar, que también incluye una mansión llena de secretos. Esta historia, acompañada de algunas tenebrosas frases de Edgar Allan Poe, sirve como pretexto para introducirnos por una aventura en la que tomaremos las riendas de 12 personajes, pertenecientes a diferentes épocas y lugares de la historia, y cada uno con sus propias peculiaridades. Inicialmente nosotros, en el papel de Alexandra Roivas, no nos enteraremos de qué va el asunto, pero poco a poco exploraremos la mansión, reviviremos las desgraciadas historias de estos personajes, e iremos sumergiéndonos en una historia fantástica y muy original. Nos meteremos en la piel de Torque, un preso que acaba de entrar en el corredor de la muerte de una lúgubre prisión, condenado, por pruebas circunstanciales, por matar a su mujer y a sus hijos. Torque no se acuerda de nada, y sobre eso nos ponen al tanto los presos y los guardias de la cárcel en la intro del juego, hasta que se produce una especie de terremoto y la gente, como quien no quiere la cosa, empieza a gritar aterrorizada y a morirse. Por acción del terremoto, la puerta de nuestra celda se abre y somos libres. Y estamos solos ante el peligro, salvo por los eventuales encuentros con supervivientes y las llamadas de teléfono que cojamos y que nos recordarán que existe algo más que la oscuridad y el horror. Pues los espíritus de los ejecutados en esa prisión se han levantado de sus tumbas en forma de aberraciones cyberpunk, con una notable inclinación al sadismo y con pocas ganas de poner en práctica el noble arte de la diplomacia. Sin embargo, nosotros no somos mancos, pues Torque es bastante más de lo que parece, como iremos descubriendo a medida que se desenvuelva la historia del juego.
pues cuando se llene su barra de locura, tendrá la capacidad de convertirse en un monstruo, pudiendo hacer frente a los enemigos de una manera más, para entendernos, contundente. Sin embargo, tendremos que cambiar a nuestra forma humana antes de que se vacíe la susodicha barra. No solo dependeremos de nuestra extraña capacidad para enfrentarnos a los engendros que pueblan la prisión. Es considerado una gema oculta dentro del catálogo de la PSX, a pesar de no traer una jugabilidad única, tiene una esencia que lo hace especial, además es uno de los títulos que desarrolló la empresa From Software, actualmente conocida por la creación de títulos muy famosos como Dark Souls, es decir, este y otros juegos más formaron a la mítica empresa que todos conocemos en la actualidad. Lo que hace especial a Echo Night es su ambiente solitario, oscuro y silencioso, donde la luz juega un papel muy importante, ya que gracias a ella podemos controlar a un fantasma que nos acecha constantemente, por lo que debemos mantener la mayoría de zonas iluminadas a través de interruptores. Si por algún motivo estamos en un lugar oscuro, es cuando más debemos estar alertas, debido a que nuestra vida corre peligro. El desarrollo de dicho título se realizó en Japón, lugar que tuvo la exclusividad de tenerlo durante un año, 1998-1999, luego se lanzó en Occidente con la finalidad de aumentar sus ventas. Sin embargo, el mercado de este tipo de juegos estaba dominado por otras compañías como Capcom o Silent Hill. Esto tuvo como consecuencia que sus ventas no fuesen muy buenas, ocasionando que su secuela solo fuese exclusiva en país de origen. Es un juego de terror, que adereza la fórmula clásica del survival horror con algunas mecánicas propias, y que resulta bastante original en casi todos sus aspectos. El primero de ellos es, probablemente, su ambientación. Nos vamos hasta el Taiwán de los años 60, afectado todavía por la ley marcial impuesta en 1949, y que traería consigo 4 décadas de terror blanco. La ambientación no solo le sienta genial al juego, sino que además nos anima a leer y aprender sobre un periodo y una cultura generalmente desconocida para nosotros. En este marco narrativo tendremos que descubrir por qué algunos alumnos se han quedado atrapados en una escuela. Al parecer, se quedaron dormidos durante las clases y al despertar descubrieron que todos los demás habían desaparecido. No queremos contar nada más al respecto, porque no queremos revelar cómo progresa o los temas que toca. Eso sí, queremos destacar que la historia nos ha parecido muy interesante, que está bien contada y que nos ha mantenido enganchados hasta el final. Es adulta, oscura y bastante seria, y puede hacer que nos sintamos muy involucrados en ella. Mientras un gran número de títulos del género destinan todos sus recursos a generar miedo en el jugador, existe, y siempre existió, un reducido grupo que busca hacer surgir un sentimiento más básico: el rechazo. Si bien uno puede acostumbrarse a los sustos, cuando algo nos ataca a nuestros principios morales, difícilmente podamos ignorar la amenaza. El videojuego que nos compete en esta ocasión pertenece a este segundo tipo de juegos. Y déjenme decirles que se las ingenia demasiado bien para repugnar al jugador. Pero ¿saben qué es lo glorioso de Harvester? Que para lograr lo dicho no necesita toneladas de gore y mucho menos recurrir al sexo. No. Lo consigue gracias a su inteligentísimo guión y a sus alocados personajes. Claro que tampoco es ignorante en saber cómo aplicar la dosis de violencia justa en el momento indicado. Es por eso que los invitamos a seguir leyendo para descubrir qué se trae bajo sus mangas este juego tan controvertido. En Harvester seremos Steve Mason, joven de aproximadamente 20 años quien despierta algo agitado tras sonar la alarma de su despertador. Sin embargo, jamás hubiese imaginado que lo que vivió en su pesadilla fue sin duda más agradable que la realidad que tendría que enfrentar. No pasa mucho hasta que nos damos cuenta de que vivimos con una extraña familia en un pueblo llamado Harvest, que parece un calco del lado oscuro de Twin Peaks, y que para colmo tenemos amnesia y no recordamos quién somos ni dónde estamos. Por si fuese poco, todo el pueblo parece haber complotado para tomarnos el pelo. Todos excepto la hija de nuestros vecinos, quien además es nuestra futura esposa y también sufre de amnesia. ¿Qué hacer ante tal situación? Todas las respuestas parecen estar en la Logia, una extraña organización local a la que los pueblerinos parecen guardarle una fascinación irracional.
A consecuencia, nuestro objetivo será unirnos como sea. El precio a pagar será alto. Obscure. La historia en sí trata las aventuras y desventuras de 5 jóvenes. Uno de ellos se queda un día entrenando sus triples en la cancha de baloncesto y cuando se va a cambiar le roban la ropa, sale corriendo detrás de alguien, le sigue hasta una casa fantasmagórica y a un sótano. El sitio es horripilante y se encuentra a un antiguo alumno que había desaparecido hace meses. Encontramos una pistola y cuando intentamos llegar a la salida aparece un bichejo que nos mata. Eso parece, pero el mismo truco tenía lugar en el primer Silent Hill, aunque en este caso el resultado no lo sabremos de inmediato. Su hermana, su novia y otro amigo se quedan a buscarlo cuando el instituto cierra, encontrándose con otro compañero más intentando falsificar las notas del profesor. A partir de ahí entre los 4 personajes tendrán que lograr resolver el misterio que está oculto en las salas del instituto. Y es que el apartado gráfico no es precisamente uno de los puntos débiles del juego. Está realizado completamente en 3D y los escenarios están dotados de bastante detalle y de un diseño formidable. Todo esto viene acompañado de un uso de cámaras muy en la línea de este tipo de survival horror y aunque podría permitir que el usuario pudiera moverla libremente, estas se encuentran fijadas en algunos puntos intentado que el estilo cinematográfico haga más atractivo el juego, y sobre todo intentado cargar de tensión al jugador mediante los recursos ya vistos muchas veces. Paneos, travellings, seguimientos por largos y estrechos pasillos y ángulos aberrantes, todo ello con un único propósito, hacer más fácil la inmersión en el juego de terror que Microids nos presenta. En las grises y desoladoras estepas de Rusia, un pequeño pueblo sin nombre es víctima de una epidemia incontrolable. 3 personajes llegan a él, cada uno buscando redención. En lugar de ello, encontrarán dolor, muerte y remordimiento, pero también lograrán, si logran sobrevivir 12 días, ver quién mueve los hilos detrás de su sufrimiento terrenal. Esto es Pathologic, uno de los juegos más extraños jamás creados, una experiencia incomparable en muchos sentidos, aunque llena de incomodidades, imperfecciones y molestias propias de su época original, inicios de la década pasada, en la que lo importante no era dar comodidad a un consumidor, sino ofrecer una experiencia única a un conocedor. Pathologic es un juego de aventura en formato de primera persona desarrollado por el estudio ruso ICP Lodge para la PC hace más de una década. Sus creadores aseguran que se trata de un simulador de epidemia, y lo es en muy buena medida, pero también es un RPG y un juego de aventuras con una trama sin paralelo. Básicamente, se trata de sobrevivir 12 días en una ciudad matadero construida en el campo ruso, en el lugar en el que los hombres civilizados y las razas nómadas de la estepa, adoradores de demonios, convergen. 3 personajes arriban a este lugar espantoso, cada uno con una visión sobre cómo redimirlo. El bachiller, un brillante estudiante de medicina de la capital, que busca investigar vidas anormalmente largas en busca de la inmortalidad. El arúspice, el hijo de un curandero y chamán local que conoce los caminos secretos de la estepa, y la impostora, una joven que ha perdido la razón y tiene un oscuro secreto. Es una experiencia rara, que busca sorprender al jugador, hacerlo sentir incómodo y confuso, perdido. En lo más puramente jugable, es un walking simulator en primera persona, con el añadido de poder tomar decisiones en los diálogos que afectan, no necesariamente a la historia global, sino a las conversaciones que tenemos y a ciertos elementos puntuales. Es, de hecho, un juego muy corto, menos de 1 hora, pero también muy barato, 5 euros. De oferta a 4 cuando escribimos estas líneas, y está diseñado para ser rejugado. Es curioso que el núcleo de la rejugabilidad no resida en descubrir diferentes finales, sino en unir todas las piezas de la historia. En Paratopic, la historia da saltos abruptos en el tiempo y entre protagonistas. Es difícil entender qué ha pasado a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el juego no te explica absolutamente nada, y parte de la diversión reside en darle, al menos, esa segunda vuelta para ir montando el puzzle. Hay, además, una serie de logros a desbloquear, que nos ayuda a hacer esa segunda vuelta, e incluso una tercera, más amena. Personalmente, la historia no nos ha parecido nada del otro mundo, pero sí que nos ha parecido interesante la manera en la que está contada.
Si nos la contasen de manera lineal, si fuese un juego donde podemos imaginar que es lo siguiente, perdería todo su interés, y es la sensación de ir arrojando luz a los eventos lo que hace que, en nuestra opinión, merezca la pena jugarla. La historia nos pone en la piel de un camarógrafo sin nombre que trabaja para Saka Televisión, la división de entretenimiento del conglomerado Saka, que suele hacer reportajes sobre temas paranormales. Junto a Brisco, el encargado de sonido, y Pamela, la reportera, son enviados a cubrir un reportaje sobre una misteriosa niebla que ha cubierto toda la ciudad. Sin embargo, algo está transformando a los humanos en mutantes hambrientos, por lo que debemos buscar la forma de salir de la ciudad mientras seguimos con el trabajo de filmar lo que sucede. Aunque Paula no sobrevive y es reemplazada por otra reportera, dependiendo lo que hagas, varios reporteros morirán y serán cambiados, saltándonos escenas hasta el próximo nivel. No es para el gusto de todos, sin embargo probarlo, ya sea para bien o para mal, resultará en una experiencia única, a la altura de un maratón de cine B del tipo más casposo. Antes de finalizar, un dato curioso de este juego es que aun cuando no llegó a Norteamérica, fue vendido en Australia, uno de los países con mayor censura en el mundo. Está considerado como el The Ring de los videojuegos, un survival horror en primera persona que contiene un videojuego dentro del propio videojuego, pues la historia nos cuenta que hay un juego maldito, un juego que todo aquel que lo juega aparece muerto tras una semana. Bultos que se mueven, puertas que se cierran a nuestro paso, lámparas que se rompen, libros que se caen de sus estanterías. Son incontables los elementos que nos harán asustarnos en el momento más inesperado de una aventura que entrevemos larga, aunque algo lineal en un principio, debido a su mecánica de abrir puertas para ir avanzando hacia no sabemos dónde. Y es que si en las películas de terror nos quejamos de que los protagonistas siempre van hacia el peligro, aquí empezaremos a entender el porqué de esta aparentemente ilógica conducta, ya que nosotros mismos seremos los que caminaremos, gracias a nuestro stylus, hacia unos sustos que sabemos que tarde o temprano llegarán, aunque no cuándo exactamente. Solo mirar Cruelty Squad puede hacerte sentir mareado, pero supera las pruebas de simulación inmersiva más esenciales con colores brillantes y nauseabundos. Usar rutas de ventilación clásicas para asesinar silenciosamente un castillo hinchable hecho de carne en una jugada, cambiando a un lanzacohetes y usando mis tripas como gancho de agarre para un acercamiento más directo al siguiente. Apilé suficientes barriles para escalar edificios enteros y seleccioné algunos objetivos con disparos de francotirador perfectamente sincronizados desde el otro lado del mapa. Cruelty Squad es Deus Ex si se hiciera hoy, el producto natural de personas furiosas agotadas por la desigualdad de riqueza, la militarización policial y las estructuras obstinadas que mantienen a la humanidad en camino hacia la aniquilación total del alma. Es un juego duro. Pero no en el sentido de ser un juego con una dificultad elevada o un planteamiento complicado. Es un juego que habla de temas como la depresión y el suicidio, la necesidad de perdonar a los demás y a uno mismo, la amistad y el seguir viviendo a pesar de todo. En concepto de terror, no es un título que destaque por usar muchos elementos del género. Sí, es cierto que tiene algunos sustos y escenas escabrosas y sangrientas. Pero esto no es lo más habitual. Lo más terrorífico de The Cat Lady es su temática, que sabe retorcer tripas y corazón. Susan Ashworth, la protagonista de la historia, es conocida como la loca de los gatos. Una mujer de entre 40 y 50 años que por diferentes circunstancias, se ha encerrado en su propia casa. No tiene amigos ni familia, sus vecinos no le hablan, y su única compañía son un grupo de gatos a los que alimenta cuando los llama tocando el piano. Sin esperanza y sin ningún tipo de motivación, Susan decide quitarse la vida tomando una enorme cantidad de pastillas. Y en su nota de suicidio, deja una última frase tan contundente como despiadada: "Gracias por nada. Adiós", pero esto no es el final. En ese momento Susan despierta en un extraño limbo, en un lugar entre la vida y la muerte. En ese lugar conoce a una mujer que se autoproclama como la reina de las larvas. Dicha mujer nos ofrece un pacto. Volver al mundo de los vivos, pero con una condición: cazar a 5 psicópatas conocidos como parásitos, los cuales vendrán a por nosotros. Si no aceptamos, nuestra alma quedará atrapada y sufrirá torturas para toda la eternidad. Y para hacerlo, la reina de las larvas nos dará una ventaja.
seremos inmortales, y volveremos a la vida sin importar cuántas veces muramos. Y es en este momento cuando empieza nuestro viaje a través de los miedos de Susan. Fue originalmente un juego de Amiga publicado bajo el nombre de Karmasoft, pero según las notas de los desarrolladores se vendió abismalmente, menos de 300 copias, por lo que más tarde Apogee publicó una versión de 2 para shareware. Presentaba más colores en pantalla, mejores gráficos y más niveles. Esta versión, que constaba de 150 niveles divididos en 4 episodios, también fue la base para la versión 2005 de Windows, que restaura la música y los efectos de sonido originales de Amiga, y aún se puede encontrar y descargar como software gratuito en uno de los sitios de RAIDs. La historia de fondo es inusualmente complicada para un juego de rompecabezas. Los personajes del jugador Jet y Boik, dos figuras de palos con cabezas en forma de conos amarillos invertidos y gafas de sol geniales, van al rescate de los malos de los videojuegos atrapados en bloques, cortesía de Sweet Unibuns, una criatura nauseabundamente linda que quiere borrar todas las cosas malas del universo del juego. Hacen esto para restaurar el orden natural de las cosas, y también porque los otros héroes de los videojuegos se quedarán desempleados sin enemigos a los que enfrentarse. Es un juego de terror en primera persona con un notable componente de Walking Simulator. En él descubrimos la historia de una familia taiwanesa en los años 80 que, sin entrar en muchos detalles, está compuesta de artistas, pero a la que las cosas no le van demasiado bien. La historia es uno de los grandes pilares de la experiencia, así que no vamos a contaros demasiado. Solo os vamos a decir que estéis pendientes de ella. La experiencia se divide en 2 partes. La primera, la principal y más extensa, es muy survival horror. Como si de PT se tratara, estamos atrapados en una casa que tenemos que explorar, y que va cambiando según progresamos. A diferencia del juego de Kojima, eso sí, la casa va cambiando de año y pasando por diferentes momentos importantes en la vida de la familia. En esta parte vamos a tener que buscar objetos y pistas para progresar, y gracias al buen diseño y la temática, creemos que os va a encantar. Incluso si en esencia no deja de ser un paseo tras otro en busca de elementos clave, hay tantas sorpresas visuales y narrativas que funciona genial. Te da la sensación de estar jugando, de que estás dentro de un survival horror clásico, solo que en primera persona. Detrás de cada asesino de película hay una historia. Jason Voorhees tiene un extraño trauma a través de su madre y los sucesos de Crystal Lake. Mike Myers asesinó a su hermana, siendo apenas un crío, y varios años más tarde protagonizó los hechos de Halloween. Ambos, por poner solo los 2 ejemplos más icónicos, tienen además un elemento en común: la máscara. En Party Art nos ponemos también una máscara, tanto jugador como personaje, para cometer una serie de terribles actos y asesinatos, pero, al igual que los icónicos asesinos mencionados, tenemos un motivo de peso: no poder dormir. Rápidamente nuestro asesino enmascarado coge el gusto al asunto de matar y librar a los vecinos del ruido, y comienza una oleada de masacres a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Recorreremos 12 niveles principales que se presentan como parodias de las archiconocidas fiestas que vemos en esas estúpidas películas americanas. Casas con jardín, fiestas en el campus, fiestas en barco o enormes festivales en la playa. Pinocchio Games recrea en Party Art estos escenarios tan conocidos con mucho gusto y sacando el máximo provecho de su estética pixelar. Los personajes que pululan por estos eventos sociales son perfectamente reconocibles como clichés de fiestas. Desde la pareja de etílicos enamorados hasta el borracho inconsciente en una esquina, todo tiene cabida y todo debe caer ante nuestro cuchillo. El juego está basado en una colección de cuentos de Arlan Ellison. Después de la Guerra Fría, las computadoras de Estados Unidos, Rusia y China se apoderan del mundo y acaban con casi toda la raza humana. El Master Computer aliado, llamado AM, retiene a los últimos 5 humanos como prisioneros para torturarlos. Cualquiera de ellos tiene que afrontar su pasado en una aventura virtual que AM ha diseñado para ellos. Allí encuentran sus miedos y debilidades. Un día, la supercomputadora estadounidense, más conocida como la computadora maestra aliada, gana conciencia y absorbe las supercomputadoras rusa y china en sí misma, y se redefine a sí misma como simplemente AM, pienso, luego existo.
Debido a su inmenso odio por la humanidad, derivado de los límites logísticos que le imponen los programadores, Am usa sus habilidades para acabar con la población del mundo. Sin embargo, Am se abstiene de matar a 5 personas, 4 hombres y una mujer, para llevarlas al centro de la Tierra y torturarlas. Con la ayuda de la investigación llevada a cabo por uno de los 5 humanos restantes, Am puede extender su esperanza de vida indefinidamente, así como alterar sus cuerpos y mentes a su gusto. Después de 109 años de tortura y humillación, las 5 víctimas se paran ante un pilar grabado con un ardiente mensaje de odio. Am les dice que ahora tiene un nuevo juego para que jueguen. Am ha ideado una búsqueda para cada uno de los 5, una aventura de globos oculares perforados, tripas goteando y olor a gardenias podridas. Cada personaje es sometido a un psicodrama personalizado, diseñado por Am para jugar con sus mayores miedos y fallas personales, y ocupado por una gran cantidad de personajes diferentes. Algunos de estos son claramente Am disfrazado, algunos son personalidades sumergidas de Am, otros se parecen mucho a personas del pasado de los cautivos. Es un juego de terror de supervivencia en 2D de un desarrollador coreano anónimo con el nombre de usuario 237. Se cargó en un recurso para compartir archivos a mediados de 2008 y después de un mes tenía más de 10.000 descargas. El juego se hizo famoso por ser extremadamente sangriento y repugnante y ganó un estatus de culto. Sigue el esquema del juego Entire Yona. Cuando pierdes, el protagonista, en este caso, Sakuri Kunikai, muere por muertes extremadamente sangrientas y sádicas. Además, el juego presenta una jugabilidad de prueba y error, o más como prueba y muerte, lo que significa que muchas muertes son inevitables. Este título de terror en clave surrealista, pertenece a esas rarezas que nos ofrece el mercado de videojuegos, no tan habitualmente. El videojuego, por supuesto, pertenece a esa fantástica época finales de los 90, es del año 1999, y su lanzamiento fue nada menos que para Windows. La aventura es un point and click, un juego atmosférico y con ganas de producir horror al jugador. Posee una trama, una ambientación acongojante y el resolver enigmas, como suele ofrecer este tipo de aventuras. Curiosamente el título hasta la fecha, se encontraba en el más puro olvido y como no Internet hizo su labor de rescatar el juego, que no fue nada fácil. En los foros de 4chan se comentó sobre el juego, y a ver tan pocas copias del mismo se hizo un crowdfunding. La idea no era solamente rescatar el juego, sino preservarlo. Toda una joya para los amantes del horror y el misterio, un juego maldito olvidado por los años y del que cuenta con gameplays subidos, solo para que se hagan una idea del horror y la atmósfera tan única que posee. Sin duda, un rescate que ha merecido la pena y ahora esta joya desaparecida, vuelve a recuperarnos su nombre en la historia de los videojuegos. Se habla de Polybius como parte de un experimento psicológico del gobierno de Estados Unidos. De vez en cuando, misteriosos hombres vestidos de negro acudían a los locales para extraer información de las arcadías, y se especuló que el videojuego fue hecho para analizar los efectos que este tenía en quienes lo jugaban. También se dice que Polybius fue creada con propósitos de control mental. El gameplay incluye mensajes subliminales que aparecían en flashazos a mitad del juego, como ríndete, sigue durmiendo o confórmate, además de sonidos de personas que lloraban o rostros deformados que podían observarse de reojo durante las partidas. Oscura e inquietante, más aún por haberse basado en hechos reales, Masochicia no es un entretenimiento escapista. Tampoco es exactamente violento en la forma en que los videojuegos suelen representar la violencia, sin embargo, el dolor es el motivo central. Soportarlo, causarlo, disfrutarlo y ser obligado por él. Masochicia es menos como un videojuego y más parecido a un libro de cuentos animados para adultos muy retorcido. En realidad, hay dos formas de ver Masochicia: la historia, la escritura y la presentación y, en segundo lugar, el juego. La historia, sin estropear demasiado, trata sobre el descenso gradual de un asesino en serie a la locura, tanto a manos de una madre bipolar como de un padre sádico, e igualmente a instancias de un creciente coro de voces y personajes en su propia cabeza.
En algún momento, el dolor de la tortura física y mental se transforma de algo para sobrevivir en algo que se autoinflige y luego se envía al mundo ya víctimas inocentes, y a veces, no inocentes. Es el tipo de historia que hemos visto en las películas, pero casi nunca en los juegos, porque no tiene nada como un protagonista claramente inocente o un centro moral defendible. Todos en la historia están divididos de manera significativa. Podemos aceptar que Lara Croft de Tomb Raider inflija violencia porque claramente es la heroína de la historia y, por lo tanto, es buena, incluso si sus acciones en el momento son objetivamente violentas. Los juegos rara vez se aventuran en historias tan incómodamente amorales como la de Masochicia. El estilo gráfico de Masochicia es único, muy parecido a un libro de imágenes, aunque con personajes grotescos con rasgos distorsionados y bosques y casas estilizadas. Hay capas de anomalías visuales en movimiento y efectos que hacen que las cosas parezcan desenfocadas, espasmódicas o granulosas, lo que se suma a la sensación de mal funcionamiento. No hay mucha música, pero el diseño de sonido es apropiado en su capacidad para perturbar e inducir tensión. El enfoque extremadamente estrecho del campo visual agrega una sensación de claustrofobia, pero es igualmente molesto, especialmente en un monitor grande. Gracias chicos por ver este video, espero le den muchísimo amor a este video ya que estamos dando todo de nosotros para darles lo mejor. Gracias por ver y si eres nuevo no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.